Hola chicos, Física 93. Dilatación de los líquidos. El fenómeno de la dilatación es similar en sólidos y en líquidos, puesto que las moléculas, es decir, las partecitas más chiquititas de cada material, tanto sólido como líquido, están en contacto. En el de los sólidos, con un contacto rígido, inamovible, pero condicionado, o todavía con unos movimientos infinitesimos de vibración entre unas moléculas y otras moléculas. En los líquidos, pues 3/4 de lo mismo. ¿Qué sé yo? Imaginemos el caso del agua. A temperatura normal, ambiental, 15 grados, 18 grados, es líquida. Sabemos que se compone de un átomo de oxígeno por 2 de nitrógeno. El volumen, es decir, el espacio que ocupan, por poner un ejemplo, sería pues este. Pero ocurre una cosa, que cuanta más energía tienen, y la energía se la podemos dar o quitar mediante aportación de calor o quitar calor, pues es como si el átomo de oxígeno, sus electrones exteriores, sus niveles, con más calor, giran, pero en unos niveles superiores. Es decir, si aquí está girando, o con este radio está girando, el electrón de la corteza del oxígeno, cuando le damos calor, entonces todo es como más alegre, más fuerza, y este electrón de la corteza aumenta su radio. Claro, al aumentar su radio, y si lo mismo ha hecho el único electrón del átomo de hidrógeno, pues esta distancia quedaría aumentada, y el tamaño, el volumen de la molécula de agua, pues se habría expansionado, y a esto lo que llamamos habría dilatado. Lo mismo habría hecho la molécula de al lado con la que está como resbalando, que ese es el estado líquido, y todo el volumen se habría dilatado. Cuando este calor sea mayor y vaya aumentando, entonces esta molécula estará tan alegre, tan suelta, que diga: ¡guau! Tengo tanta energía como para pegar un salto. Y efectivamente, pide momentáneamente prestada más energía todavía a las moléculas que tiene al lado, y con esa energía extra pega un salto, ¡guau!, y se separa de sus hermanas. Ese es el fenómeno de la evaporación, si es a temperatura normales, o de la ebullición, que entonces ya no es una, ni dos, ni tres, sino que son tumultuosamente todas, a 100 grados, ¡wow!, empiezan a marcharse unas, decimos está hirviendo. Pero el fenómeno anterior a este ha sido el de la dilatación. Bien, para la dilatación de líquidos, lógicamente, en el sentido común nos dice que no hablaremos de coeficiente lineal, porque ¿cómo es de largo un líquido? El que quieras. Lo pones en un tubito fino, pones 1 litro de agua en un tubito fino y puedes darle la longitud casi a lo mejor de 1 kilómetro. Oh, mira qué largo es este líquido. No. Los líquidos no interesa ni lo largos que son, ni lo anchos que son, o la superficie que abarcan. El mismo agua puede tener una superficie exterior,
en un vaso profundo que una superficie mucho más grande si echas ese agua en un plato. Entonces, tampoco tiene nada relevante el ver coeficientes ni lineales ni superficiales de los líquidos. Pero el volumétrico sí. Claro. Cuando han querido hacer experimentos para ver cómo se expansiona, cómo se dilata un líquido, no han tenido más remedio que meterlo, pues, en un frasco. Claro. Y este frasco, luego, para ver exactamente cómo sube o baja el nivel, por dilatación o por contracción, pues lo han estrechado muchísimo, haciendo aquí lo que tú ya sabes que se llama un diámetro capilar, porque es semejante al de un capilo, al de un cabello. Perdón, aquí no, aquí tengo. Bueno, pues entonces aquí, si hubieran llenado el líquido hasta ahí, solo con muy poquito que se expansionase, al ser tan delgadito el tubo, pues veríamos que el líquido ha subido, se ha dilatado. Pero claro, esto es engañoso. ¿Por qué? Oiga, sí se ve bien. Y si encima lo pinta usted de color, echa un poquito de tinte, todavía se vería mejor. Sí, sí, perfecto. Pero hay que tener en cuenta que al calentar, este sólido que es el vidrio del matraz, también se ha expansionado. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que el volumen final elevada una temperatura de ese líquido será igual, el volumen del líquido será igual a la expansión del volumen del matraz, es decir, del sólido, más el volumen de la sustancia que hayas metido aquí, que por ejemplo hubiera sido agua, alcohol, mercurio, etc. O sea que eso sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Y así es como calculan, o han calculado el coeficiente de dilatación volumétrica de un líquido, que será el volumen que aumenta por unidad de volumen, por metro cúbico, si cogemos las unidades internacionales, o por centímetro cúbico, y por grado, y por cada grado, Celsius o Kelvin, porque al ser del mismo tamaño, ya lo sabes. Es decir, muy similar al volumen de los sólidos que habíamos visto en los vídeos anteriores. Bueno, es muy curioso, pero además, no, curioso no, de sentido común. Es de sentido común que si aumenta el volumen de un cuerpo, no sé yo, un dado de un material, un volumen. Tenemos aquí un volumen. Este dado tiene una masa. Este dado también tiene una masa m. Al elevar la temperatura, si se dilata, este volumen se hará mayor. Por decirlo así, se esponjará. Y si disminuye la temperatura, se contraerá. Pero la masa no se ha movido. Nosotros no hemos añadido ahí más átomos ni hemos arrancado un trozo. Entonces, podemos decir que la masa siempre, según la definición de densidad, porque densidad, acuérdate, es el volumen que tiene por unidad, es la masa que tiene un cuerpo por cada unidad de volumen. Que sea una densidad, pues 3 gramos por centímetro cuadrado. Esa sería una densidad. 2 kilogramos por cada litro. Kilogramos partido por litro
decir, la densidad puede variar según las unidades que cojas. Pero si aquí despejo la masa, pues el volumen pasa multiplicando y me queda que masa es densidad por volumen o volumen por densidad. Mire, usted, VD, usted, volumen por densidad. Eso sería la masa. Entonces, la masa en este cuerpo que tiene ahora una temperatura, vamos a llamar la temperatura inicial V sub 0 por la densidad sub 0 que tuviera en ese momento. Y cuando ya hemos elevado la temperatura, tiene otro volumen, vamos a llamarle volumen final o V, con otra densidad, con la densidad D. ¿En qué proporción podemos decir que están las densidades? ¿Cómo varía una densidad con otra? ¿Aumenta la densidad cuando aumenta la dilatación o disminuye? La lógica es aplastante. Si algo se pone más hueco, es que es menos denso. Es decir, si aumenta el volumen, la densidad disminuye. Que también nos lo dice la fórmula de la densidad. Si la masa se queda igual y yo aumento el volumen, este cociente baja, la densidad disminuye. Y al revés, si yo disminuyo el volumen, como son inversamente proporcionales, al dividir la masa por una cosa inferior, pues el cociente sube, la densidad aumenta. Pero bueno, aquí en el libro quieren hacerte una demostración. Vamos a ver si me sale, no es difícil, pero bueno. Entonces ellos dicen, el volumen, este volumen, según el coeficiente de dilatación, o la fórmula de dilatación de los cuerpos de volumen, era igual al volumen inicial que tenía, multiplicado por 1 más un coeficiente de dilatación volumétrico, vamos a llamarle gamma, por T, por incremento de T. Es decir, por los grados Celsius o Kelvin que ha aumentado. Aquí cogemos esta igualdad y sustituimos esta V por lo que vale, con lo que nos queda que V sub 0 por densidad sub 0, es decir, las iniciales, son igual al volumen que tiene ahora después de elevados esos grados, que es el volumen sub 0 por 1 más gamma T, y por, o sea, ya he puesto V, y por la densidad. Por la densidad. V sub 0 con V sub 0 se va. Si despejo la densidad final para saber cómo es respecto en función o cómo es respecto a la densidad inicial, pues quedaría de la siguiente manera. D se quedaría ahí y sería igual al otro término, es decir, a D sub 0 partido por lo que le estaba multiplicando a D, que es 1 más gamma T. Si pensamos en esta fórmula, nos viene a decir lo que al principio habíamos ya supuesto. ¿Qué? Que si la temperatura es positiva, es decir, ha habido un aumento de temperatura, este coeficiente, perdón, este producto será mayor que 0, porque será positiva. Gamma será un número muy chiquitajo, del orden de 10 a la menos 3 o 10 a la menos 4, pero, ojo, mayor que 0. Y al multiplicar por otro número mayor que 0, pues da algo mayor que 0. 1 más algo mayor que 0 es 1 mayor que lo que había antes. Si tú al 1 le añades algo, pues ya es más de 1. Vale. Luego todo este cociente habrá aumentado. Si este cociente ha aumentado, entonces si este denominador ha aumentado, es que el cociente en general de su 0, densidad que hubiera, al partirlo por 1 y algo, sale una cantidad menor que D sub 0. Es decir, que D es menor que D sub 0. ¿Cómo podríamos ponerlo? Todo esto resumido. Pues pondríamos, si T
si t es positivo, y para poner que un número es positivo, pues deberemos decir que es mayor que 0, si t es mayor que 0, entonces este cociente va a ser mayor que 1, perdón, este cociente, este denominador va a ser mayor que 1, y por lo tanto d sub 0, al dividirse entre algo mayor que 1, pues va a dar una cantidad menor. Este cociente, este resultado ha disminuido. Con lo cual, podemos decir que este d es menor que d sub 0. Es decir, que la densidad ha disminuido, ha bajado. Bien, ya está demostrado. ¿Y qué repercusiones tiene eso? Bueno, tiene sus repercusiones. Tú imagínate, en un volumen de agua, a partir de cierta profundidad, volumen de agua, a cierta profundidad, o no vamos a coger agua de momento, vamos a coger alcohol, de cierta profundidad. Aquí tiene una temperatura T, y aquí, qué sé yo, estamos en el fondo, estamos dando calor. Entonces estamos dando un T sub 1 mayor que T. Este líquido se habrá dilatado. Al dilatarse, su densidad será menor. Si su densidad es menor, ¿qué pasará con este? Que sube. Entonces se establece una corriente desde el fondo, donde estamos calentando, por ejemplo en un puchero, donde estamos calentando, una corriente que va a la parte superior. Y de aquí, este líquido, alcohol o el que fuera, que estaba frío y es más denso, más pesado que el que sube, pues baja. De resultas, tanto en el mar como en las cazuelas que están siendo calentadas, etc., se establecen unas corrientes llamadas de convección, que es una manera de transportar, de trasladar el calor, unas corrientes de convección, que en el caso de los mares son súper importantes porque son las que logran hacer las corrientes marinas. La corriente del Golfo, la corriente de los polos, etcétera, que son súper importantes porque son como inmensos ríos de agua de una temperatura que van trasladándose, que van circulando por el mar. Claro, tú verlas no las ves, pero cuando mides su temperatura y ves su corriente, y la corriente sí que se aprecia, y más hoy desde los satélites, o bien un barco mismo que se hubiera quedado sin motor, pues sería arrastrado por esa corriente. ¿A qué velocidad? No te voy a mentir, no sé qué velocidad suelen llevar estas corrientes. Pero vamos, eso entras en el Google, velocidad de la corriente del Gulf Stream, la corriente del Golfo. Bueno, pues encontrarías, pues esta va a tantos metros cada día. Oye, fíjate qué velocidad más curiosa, metros por día. No deja de ser una longitud partido por un tiempo. Que eso es una velocidad, un espacio partido por un tiempo. Bueno, es muy curioso, y a casi todos los libros te hacen resaltar la dilatación específica del agua, es decir, no de otros cuerpos. En otros cuerpos ya damos por sentado que a mayor temperatura, es decir, si la temperatura sube, el volumen también sube. Es una dilatación, pues, directa. Pero en el agua no. En el agua es curiosísimo. Fíjate, resulta que sí, cogemos agua a 0 grados. Oiga, ¿y cómo sabemos que está a 0 grados? Bueno, pues primero metiendo el termómetro o asegurándote, que ya te dije, de que hubiera siempre hielo en presencia de agua. Y siempre que esté el agua en presencia del hielo y haya llegado ya a una estabilización, es decir, no aquello de que acabas de echar los cubitos, no, que ya llevan un tiempo, se han derritido un poquito, pero ya ahora, mira, ya no se derriten más, pues ese agua está
a 0 grados. O sea que aquí hay 0 grados líquido y aquí habría 0 grados sólido. Entre ellos estaban aquellas 80 calorías que había que dar a cada gramo, que es lo que llamábamos el calor latente de fusión, para fundir un gramo. Bien, pues con este agua, si tú ahora la coges, la metes en un frasquito, donde ya hemos calculado la dilatación del líquido y por lo tanto ya sabemos que la dilatación que observemos va a ser solo la correspondiente al líquido. Y hacemos una gráfica donde pongamos, pues esa, aquí la temperatura y aquí el volumen. Entonces, partimos de una temperatura 0, vamos a poner aquí el 0. Por aquí estaría la temperatura -1, -2, -3, -4. Vale. Y partamos de aquí un volumen concreto, pues serían centímetros cúbicos, o depende, o milímetros cúbicos, depende de la sensibilidad de este tubito. Y pondríamos aquí, pues, plan, unidades de volumen. En el punto de arranque, que está a 0 grados, observemos que su volumen, pues, es este. Entonces, el punto correspondiente, clic. Subimos 1 grado su temperatura. Subimos 1 grado su temperatura. Ponemos aquí. Calentando. Es decir, ya el agua estaba ahora a 1 grado Celsius o a 74 grados Kelvin. Vamos a coger Celsius, que son más rentables para esto, a 1 grado. Entonces observamos que el volumen, en vez de ir avanzando, ha retrocedido, ha bajado. Y este gráfico no es el más adecuado. Será mejor, para no pasar al otro lado del eje de coordenadas, será mejor que ponga diferente, que dé el eje de abscisas a las temperaturas y el volumen se lo dé al eje de ordenadas. Disculpadme por el cambio. ¿Qué ocurre? Pues que cuando tenemos agua a 0 grados, aquí, 0 grados, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, etc. Imagínate que teníamos este volumen. X volumen, depende del que hubiéramos metido, ¿no? Bueno, entonces, elevamos 1 grado. Elevamos 1 grado. El volumen, según lo normal de todos los líquidos, a más temperatura, más volumen. Pues el agua no. ¿Qué quiere decir? Que se encoge, se contrae, que dirían los físicos, que no nos oigan decir encogen, que nos pueden echar una bronca. Bueno, entonces el volumen ha bajado. O sea que el punto de 1 grado correspondiente a este volumen estaría aquí. ¿Para qué hago puntos? Pues para luego hacer la gráfica. Sigo elevando la temperatura. Digo, uy, a lo mejor ahora ya empieza. Tampoco, sigue bajando. Sigue para abajo el volumen. Y se nos da este volumen con estos grados. 3 grados. ¿Qué te crees que hace? Sigue bajando. Oiga, pues entonces, cuanto más subamos la temperatura, se va a quedar pequeñísimo el agua. Espera. A 3 grados sigue bajando. Por aquí. A 4 grados ha bajado de nuevo. Y ahora es donde viene lo curioso. Le damos 1 grado más de temperatura, calentando, y empieza a subir un poquito el volumen. Y sale una cosa por aquí. 6 grados y empieza a subir más el volumen. 7 grados y empieza a subir más el volumen. 8 grados, empieza a subir el volumen. 9 grados, 10 grados, 11 grados, 12 grados, por allá. Si hacemos la gráfica,
vemos que comportamiento anómalo que se llama a sin noman, en este caso norma, es decir, fuera de la norma, fuera de lo corriente, es algo anómalo, fuera de lo corriente, de la dilatación del agua. Curioso. El mínimo volumen, es decir, cuando está más comprimida, no es cuando está en estado sólido, que todavía su volumen es mayor. Es decir, cuando está en estado sólido, todavía su volumen es más alto, estaría por aquí. Y cuando está ocupando el mínimo espacio, que será cuando sea más densa, porque al ocupar menos espacio es más densa. Oiga, entonces bajará. Efectivamente. Por eso, en un lago donde haya bastante volumen de agua, pues fíjate qué cosa más curiosa. Imagínate que aquí ha bajado la temperatura a menos 10 grados. El agua en contacto se ha helado, se ha hecho una capa de hielo, y esta capa de hielo que por encima, si lleva mucho tiempo bajando las temperaturas, puede estar, qué sé yo, pues a menos 8 grados, esa temperatura del hielo, en la parte inferior el hielo, al estar en contacto con agua, sabemos que está a 0 grados centígrados. Oiga, ¿y cómo el hielo puede estar por debajo a 0 grados y por encima a 8 grados si a lo mejor el grosor del hielo solo es esto? ¿Que no se lo comunica? Pues no. Porque el hielo es muy mal comunicador de calor. O sea, el hielo puede estar, es muy poco conductor. No conduce el calor a través de él. Porque claro, aquí hay más calor que aquí. Podría derritir y podría poner hasta... No, porque aquí hay otra fuente que es el aire que le está robando calor y le hace bajar. Es decir, por una parte, lo que sucede en un lago es que se hace como un tapón térmico que es el hielo. Un tapón que no deja pasar las temperaturas exteriores al interior, ni las del interior al exterior. Y cuanto más gruesa sea esa capa, más tapón. Ojo, el cierre no es hermético, es decir, siempre hay un mínimo paso de calor de la superficie a la profundidad del hielo. Pero bueno, oiga, ¿y este agua que hay aquí estará a menos temperatura? No. Ese agua que está ahí puede estar ya a 1 grado, porque el agua de 1 grado tiene menos volumen. Es decir, es más pesada que el agua de 0 grados. Y al ser más pesada, se coloca por debajo. Oiga, ¿y el agua a 2 grados? Pues lo mismo, estará por debajo del 1 grado y por debajo del 0 grados. ¿Y la de 3? Pues estará por debajo. ¿Y la de 4? La de 4, curioso, está en el fondo. Oiga, pero que está más caliente que esta. No importa, está más caliente, pero es más pesada. Y al ser más pesada se ha ido al fondo. Es cierto, que en el momento que haya un cambio de temperatura aquí, pues se establecerá que si aquí esto sube un poco de temperatura, porque ya el hielo se ha quitado y todo esto, pues entonces se establecerán convecciones de aquellas que decíamos, de que el agua cuando vaya subiendo de temperatura, va a subir hacia arriba, y si baja de temperatura hasta el 4, va a bajar aquí. Si hay suficiente cantidad de agua, aquí en el fondo de los lagos estará su temperatura a 4 grados. Y a 4 grados tú y yo, sin ropa, no podríamos vivir. Pero los peces sí. Y otros organismos sí. Y algunas plantas sí. O sea que aquí esto hace que haya vida. Hace que haya vida. Muy curioso. Ha habido prospecciones últimas, hace poquito, en los polos, donde la capa de hielo es inmensa y resulta que bajo la capa de hielo hay vida.
poca, pero hay vida. Se han encontrado organismos, peces especiales, etc. ¿Todo esto debido a qué? A la dilatación anómala del agua. Aquel agua más densa es la de 4 grados. Por eso, en todas las muestras, cuando han cogido el agua para ser la unidad de volumen del sistema no sé qué, y la unidad de volumen de no sé qué, no han cogido el agua ni a 1 grado, ni a 27 grados, ni a -3 grados, que sería hielo. No, no, no. Cogen el agua a 4 grados y todos te lo dicen. Sí, unidad de volumen del sistema internacional es lo que ocupa 1 gramo de agua. ¡Ojo! ¿A qué temperatura? A 4 grados. Muy curioso. Bueno, en fin, y esto es poco más o menos la dilatación de los líquidos. En el próximo vídeo haremos problemas concretos, que esa es la prueba del algodón. Si hemos entendido, tenemos que resolver casos prácticos, con números, matemáticamente. ¿Algún problemilla? Venga, hasta luego.